Silencios rotos. En esta serie exploraremos la violencia vicaria y su impacto silencioso. Acompañaremos a mujeres valientes que han roto el ciclo y compartiremos historias de superación. Estamos aquí para romper el silencio y dar voz a la resiliencia. Únete a esta poderosa conversación. El inicio de la relación fue, pues como todo, igual con cualquier otra, ¿no? A final de cuentas te dan su mejor cara, crees que va a ser buena persona, sí terminas viendo algunos defectos, pero dices, no es tan mala persona. O igual, ¿no? La historia de siempre que dices, pues es que puede cambiar, ¿no? O sea, el convivir, el tener ciertos tratos y demás, pues puede cambiar la persona. Conforme ya fue avanzando la relación de matrimonio y demás, veías abusos económicos en las que pues él quería tener siempre el control del dinero, en el que te dicen que estás loca, en el que tú ves ciertas actitudes que al final de cuentas no sabes porque no lo identificas, porque está muy normalizado el que tú reacciones y te digan que estás loca, que estás mal, que tú eres la que tiene el problema, que él está haciéndolo todo bien. Tipos de violencia. Oye, es que el niño necesita más pañales, ya no tengo el dinero, ya no me alcanza. No mames, ¿no te sabes otra? Ya, neta, ya. Ya estoy hasta la chingada, no me importa, yo te doy el dinero, cómpralo y si no alcanzas, tu problema, no sé, cósele uno Control de tela, económico. lo que sea, no me importa. En esta fase, el agresor ejerce dominio sobre los recursos económicos de la víctima, limitando su acceso y toma de decisiones financieras. Esto puede incluir la restricción del acceso a cuentas bancarias, la negación de fondos para necesidades básicas o incluso la amenaza de dejar sin apoyo económico a la víctima. Yo en su momento yo no quería divorciarme y demás, porque al final de cuentas no traes la idea de rescatar la familia, de más que pensar en mí, pensar en los niños, pero yo era algo que en su momento también le dije a él y creo que algo fue que a él, tal vez como narcisista, le dolió mucho, ¿no? Que a lo mejor ya era una decisión que yo quería, el terminar la relación, pero que no tenía el valor de hacerlo. Y no que no tuviera el valor de hacerlo porque lo amaba demasiado, no, sino porque yo ya sabía lo que conllevaba terminar una relación y a lo que yo me iba a enfrentar, que si dentro de un matrimonio, una relación, no nos estábamos poniendo de acuerdo él y yo, fuera de la relación, pues menos. O sea, menos, porque él no iba a respetar acuerdos o no íbamos a poder, si dentro no llegábamos a acuerdos, pues fuera, ya qué más le iba a dar, ¿no? Y efectivamente, así fue pasando. Él decía que no tenía dinero, que a veces ni siquiera podía pasar por el niño. Yo tenía que tragarme muchas veces las lágrimas de mi hijo al hablarle a su papá y decirle que no podía verlo, que estaba muy ocupado. Pero bueno. Ya después, pues así como que fui sobrellevando las situaciones. Entonces yo ya fastidiada, creo que no recuerdo si fue un año o año y medio promedio, yo inicié la demanda de divorcio. Yo dije, no, ya no quiero más de esto, quiero ir poniendo todo en orden, pensando que me iba a liberar. De hecho, la verdad es que fue muy gratificante para mí. Digo, no sabía todo lo que iba a conllevar después. Pero el momento que yo fui a firmar mi divorcio, creo que fui con la misma felicidad y la misma ilusión de cuando me casé. Y es algo muy, muy triste, ¿no? Que a lo mejor yo en ese entonces para mí era de, ya me liberé de esto, o sea, ya por fin se va a quedar establecido los días que le tocan de visita, lo que él tiene que cumplir, o sea, lo que cada parte tiene que cumplir, ¿no? Yo pensé que así sería. Dije, ya me liberé. Lo que nosotros hemos visto en los últimos años, en la medida que las mujeres han tomado conciencia que esas agresiones no son normales y que se han atrevido a denunciar y que han buscado el apoyo del Estado para que las proteja y han obtenido órdenes de aprehensión y han logrado alejar a los agresores han buscado como un mecanismo alterno la violencia vicaria.
nosotros hemos visto que muchas mujeres que acuden a procedimientos judiciales y obtienen la custodia de sus hijos e hijas cuando son menores de edad, los agresores ahora lo que buscan, lo que antes no acudía con la regularidad que hoy está sucediendo, quitarles la custodia. Y en muchas ocasiones acusan a las mujeres de ser agresoras, que es una manera también de causarle daño a las mujeres, y o de otra manera también buscan causarle daño agrediendo a los hijos. Tengo una hija de una anterior relación, vivíamos los 4, yo tuve un hijo con él, y a partir de la relación empezó todo a distorsionarse. Yo en ese entonces yo no trabajaba, yo vengo de la Ciudad de México y por motivos de trabajo de él nos venimos a vivir a Querétaro. Entonces, pues el que trabajaba era él, de quien yo dependía económicamente y en su totalidad era de él. Yo no tenía trabajo, entonces él decide romper la relación y pues yo tengo que empezar a moverme, a buscar trabajo de lo que fuera. En su momento una amiga me ayudó, trabajé en su casa ayudándola porque no me daba para otro trabajo, porque él no me ayudaba a cuidar a los niños, porque él así como de, no, pues son de estos, o sea, como que casi son tus problemas, ¿no? O sea, yo nada más te puedo pasar entre comillas una pensión. Pero de esas veces que todavía no había nada estipulado, él me amenazaba que si yo no accedía a ciertas cosas, que porque yo no le ponía ropa al niño cuando él no me daba pensión, que porque él le mandaba ropa que ya tal vez estaba desgastada, algo así, y así de perdón, pero era lo que tenía, o sea, no tenía más. Entre esas peleas él me amenazaba que ya no me lo iba a regresar, que él me hablaba por teléfono así, pues ya no te lo voy a regresar el domingo. Y yo así de bueno, así me la viví, ¿no? Con zozobras varias veces, no lo cumplía. Ya después fue avanzando, ya ingresé el divorcio, se dictó sentencia y demás, se llegaron a convenios y todo, pero él jamás cumplió con la pensión, con su parte económica, él jamás cumplió con eso. Intenté hablar con él y etc. De hecho, él fue a decirme, oye, ¿sabes qué? Es que ya porque pues se la solicitaron ya de manera, ¿cómo se llama? Pues por medio de fiscalía, no lo sé, o sea, así como de, oye, ya tienes que dar la pensión, ¿no? Porque si no te vamos a embargar o si no, pues te vas a ir a la cárcel. Y ahí fue cuando ya él se comenzó a enojar, se queda sin trabajo y ya a partir de ahí pues es así de, no, pues ya no te puedo dar nada, ¿no? Tipos de violencia. Que sea más fácil para todos. ¿De qué estás hablando? Pues ya el divorcio. Pues sí, pero, ¿tú para qué quieres el divorcio? Oye, es mejor que Roy crezca en un ambiente donde nuestro hijo esté alejado de Me perdonas, pero lo que es mejor para Roy es que tú te alejes de él. Porque según lo estás educando, y mira, niño malcriado, se la pasa todo el día en el celular, pues no estás haciendo para nada un buen trabajo. Yo ahorita voy a agarrar a Roy, me lo llevo y lo vuelves a ver en tu vida. O sea, porque eso sí te va a pegar, ¿no? Tuyo, es de los dos, es pues no parece, hijo. yo soy el que lo mantiene, no soy el que le paga su comida, sus gustitos, sus juguetes. Oye, pero tú yo nada más, también trabajo, toma un juguete, te lo pago compró tu papá, ni siquiera me das el crédito. Yo ahorita me voy a llevar a Roy, nos vamos a ir y en tu vida lo vuelves a ver. Ni siquiera me dejas hablar, ¿sabes? No, pues ¿cómo te va a dejar hablar si dices puras tonterías? Intimidar y amenazar. Estas acciones implican el uso del miedo y la coerción para controlar a la víctima. Pueden incluir amenazas de daño físico, emocional o material, así como actos de violencia implícita o explícita. El objetivo es ejercer un control aterrador sobre la víctima. La afectación a las infancias definitivamente es muy grande, ¿no? Porque es dividir lealtades. Es decir, cuando las infancias dentro de sus derechos primarios y básicos tienen derecho a vivir una vida sana, con sano desarrollo, con libre ejercicio de su personalidad, y cuando el sistema judicial empieza a anteponer, digamos, estos estereotipos y prejuicios que se le ponen generalmente a las mujeres, ¿no? De cómo ser una buena madre, entonces empiezan a deslegitimar a las mujeres, ¿no? Y a los infantes los empiezan a acercar a estos que son los agresores consuetudinarios, y entonces las infancias también van aprendiendo estas formas de control, estas
otras formas de manipulación y como comentaba hace rato, ¿no? De repente se convierten estas mismas infancias en los agresores de la madre. Pero no es porque sean ellos, o sea, no es porque sean las infancias quienes están hablando. Hay un discurso aprendido, hay un sistema aprendido por parte de ellos y la verdad es que yo creo que las infancias quedan completamente desmembradas, ¿no? Y para poder, digamos, reparar ese daño que se ha hecho, pues se requiere también de una atención terapéutica con perspectiva de infancia, sin prejuicios, sin esta cuestión de estereotipos que se le han puesto a la madre y explicarles a las infancias pues que también han sido víctimas de esta violencia, pero también la intervención tiene que ser inmediata y especializada, ¿no? Lo más pronto posible. El niño lo manipulaba, lo ha manipulado siempre, porque el niño pues sí, accede a muchas cosas que su papá le dice. Entonces, como ya su economía, después, o sea, de que lo corrieron y demás, fue cambiando, fue mejorando, pues al niño le comenzó a prometer, yo creo que muchas cosas y así. Cuando ya se dio lo del niño, el niño en ocasiones anteriores me decía que su papá y su pareja, bueno, la pareja de su papá, le decían que se portara mal para que a mí me hartara y yo le dijera que se fuera a vivir con él, ocasiones anteriores. Entonces, continuó el niño ya después, cuando justo fue pandemia, iniciaba la pandemia. Ya no iba el niño a clases, ya estaba fastidiado el niño. Entonces, ya comenzaba a portarse mal, ¿no? Pero no dejaba de ir con el papá, no dejaba de ir. Entonces ya fue cuando él me insistía, el niño me insistía mucho, es que yo quiero vivir con mi papá, yo quiero estar con él, déjame vivir con él. Y ya no hacía tareas, ya no. Entonces le digo, ya te entendí, te estás portando mal porque tú lo que quieres es irte a vivir con tu papá. Entonces le digo, está bien, si eso es lo que quieres, está bien, lo único que te digo es que tu papá ya no te va a dejar vernos, o sea, ni a mí ni a nadie, lo que su papá, es algo como que yo ya sentía, que yo ya sabía, que a final de cuentas tú ya conoces a la persona. No quieres darlo por hecho, pero ya la conoces, así como toda su familia también lo conoce. Y quieren como voltear la cara y decir, no es cierto, pero no, ya lo conocen cuando también ellos terminan siendo sus cómplices. Regularmente estos hombres cuentan con el apoyo y la complicidad de su familia y de su círculo cercano. Regularmente no son ellos quienes cuidan esos hijos que le han arrebatado a su madre. Son otras mujeres, las abuelas, las tías, las hermanas, la pareja actual, quien hace ese trabajo de crianza, porque los hombres difícilmente se ocupan a la crianza. Podemos detectar situaciones en donde los niños se van con sus progenitores y regresan enfermos del estómago, por ejemplo, ¿no? Y esto se debe a que les dieron comida chatarra, que les dieron pizza, a que no cuidaron su alimentación o a que no cuidaron de la salud o integridad del menor. ¿Y qué hace esto en la repercusión con la madre? Bueno, pues esto genera que cuando el niño regresa enfermo, la madre ya no tiene posibilidad de trabajar, ya no tiene posibilidad de hacer su vida de manera normal y consuetudinaria, porque pues ahora va a dedicar su tiempo a la atención al menor. Entonces son como muchos puntos y no todo es, digamos, no hay como una fórmula que permita decir, detectamos la violencia vicaria en esto, pero sí podemos observar también cómo los niños se vuelven majaderos, los niños, las niñas, los niños, majaderos con sus mamás, ¿no? Se empiezan a convertir incluso en los propios agresores de la madre por mandato del padre. No es ni siquiera algo que sea como amenazante, así como que les digan, ¿sabes qué? Vas a gritarle a tu mamá, sino que hay siempre un doble discurso y eso es lo que hay que detectar. Sí, es que debes obedecer a tu mamá, pero nadie te puede gritar, nadie te puede decir nada, nadie te puede hacer sentir mal, ¿no? Es que si yo no quiero comer esto, papá, y mi mamá me da verduras, pues sí, hijo, tendrías que comer verduras, pero si no te gustan, si están echadas a perder, pues no debes de comértelas. Entonces siempre hay un doble discurso y entonces los niños van tomando, las infancias van tomando estos instrumentos y se empiezan a convertir como en el espejo del agresor de la madre en sus propias casas. Entonces, como los padres se empiezan a convertir en los juguetes favoritos de sus hijos, porque son
quienes les consienten, quienes les dan todas las prioridades, sin tomar en cuenta y consideración cuestiones de disciplina, por ejemplo, de hacer tareas, no hay regaños, y entonces van manipulando de esta manera a las infancias para que decidan quedarse con el progenitor, y el progenitor, por medio de estas infancias, tome el control sobre la madre para mantenerla principalmente inmersa y vigilada por un proceso judicial. Entonces entendemos que la violencia vicaria va enfocada a sostener el control sobre las mujeres. ¿En qué momento se da esta violencia? Generalmente cuando las madres tienen otra pareja. Y entonces ahí es donde detectamos que es un ejercicio de violencia machista, patriarcal y sistemática, en donde digamos que el herir la frágil masculinidad del agresor provoca que esta violencia se recrudezca ante las mujeres. Y como ya no tienen control sobre las mujeres, la única herramienta, y lo digo así porque incluso se objetiviza a las infancias, la única herramienta son las infancias que tienen en común estas personas. Como ya no tienen el poder tal vez económico sobre ti, ellos van a buscar la manera de cómo dañarte, porque creo que esto ha ido incrementando, porque al final de cuentas, digo, ¿qué pasaba? Se rompía la relación y la mujer pues de alguna manera encontraba sustento económico, buscaba cómo solventar las necesidades. Y no, ahora creo que ya no les es suficiente ese tipo de violencia. Ya es, no, yo quiero verte sufrir, entonces no me importa que sufra mi hijo con tal de verte sufrir a ti. Los procesos legales son muy largos, creo que no están enfocados realmente hacia... todo el mundo ya sabe que estás viviendo violencia, pero es así pero es que tienes que llevar un proceso. Pero es que es así como es visible todo, creo que voy y cuento la historia y es así de, sí, efectivamente el papá lo único que quiere o lo único que está utilizando al niño es para dañar a la mamá. Y ni siquiera es no solo dañarme a mí, está dañando también a mi hija, a la hermana de mi hijo, a mi mamá, a la abuela. Nadie ha podido ver al niño, ni tíos, ni primos, nadie. Y no, y cuando se lo llevó y empezamos a tener cierta comunicación, pero toda restringida. Oye, quiero ir a ver al niño. No, porque para colmo, como fue pandemia, no, tenemos COVID, no puedes venir. Pues tenemos que llevar cuarentena. Y así, como que todas las cosas se le fueron acomodando a él. Entonces de ahí, pues bueno, hasta este momento seguimos en este proceso, intentando restablecer el vínculo materno-filial. Las abogadas y los abogados tendrían ya que estar actualizados en esta materia. Yo creo que ha habido una resistencia histórica con el tema de los derechos de las mujeres, del tema del acceso a las mujeres en general, tanto social como estructural, como sistemático. Sin embargo, yo creo que hay que buscar abogadas y abogados especialistas en esta área, porque además no es solamente que digamos sí a los derechos de las mujeres, pero no salgan a marchar, sí a los derechos de las mujeres, pero no vayan a los juzgados a pedir a sus infancias porque es inconstitucional, sí a los derechos de las mujeres, pero señora, si no viene golpeada no le podemos levantar una denuncia. Es decir, se tiene que entender esto desde una visión realmente crítica, ¿no? Porque además no todas las violencias son violencias, ¿no? Es decir, sí requiere de muchísima especialización poder observar los casos con perspectiva de género. Sin embargo, los juzgadores, las juzgadoras, tendrían que tener esta capacitación, tendrían que tener esta sensibilización y reconocer estos derechos, porque a final de cuentas los hechos los ponemos los litigantes y los pone la persona que va a juicio, y el derecho lo pone el juez o la jueza. Entonces, si el sistema judicial operara como debe de operar, si por lo menos el sistema judicial pudiera reconocer lo que es la perspectiva de género y las violencias que se ejercen contra las mujeres, estaríamos ya del otro lado. Es muy triste porque vives revictimizada, todo el tiempo la gente te ve y es así de, no, pues es que ¿qué le hiciste? Todavía te dicen, ¿qué le hiciste para que él te hiciera esto? ¿Por qué está tan enojado contigo? Es así de, pues nada, solo ser una mujer, solo ser la mamá de mi hijo.
solo tratar, creo que, de ser feliz. Creo que eso a él le molesta mucho, que yo sea feliz. A los familiares o a las personas que de alguna manera se suman a ser cómplices de estos delincuentes, porque eso sí es un delito. ¿Qué es? Es decir, que no se están dando cuenta que le están haciendo daño también a alguien que es parte de su familia, que es parte de su sangre, que ellos terminan afectando también a alguien que es su nieto, su sobrino, no sé, o sea, que termina siendo también su familia a quien permiten esta violencia. O sea, no es mi hijo, es el hijo de él también, es sobrino de ellos, es nieto de ellos. O sea, es cómo permites también que sigan haciéndole violencia a alguien que pertenece a tu sangre, a tu vínculo familiar. Esa es la parte, que se hagan conscientes de, que noten la violencia. Que no solo me le están haciendo a mí, a lo mejor yo no soy de su familia, pero mi hijo sí. Y le están permitiendo. Y que no tengan miedo, porque de verdad es sorprendente el miedo que se tiene también a que esa persona te deje de hablar, a que esa persona quiera romper el vínculo familiar contigo, cuando dices, ¡ay, la verdad es que para qué tener a esa persona como familiar, como cercano! Es increíble. Es eso. Tipos de violencia. Ay, ahora sí ya me voy, que se me va a hacer tarde. ¿Cómo que ya te vas a dónde? ¿A trabajar? No, no te vayas, quédate un ratito. No, ya tengo que llegar. No, ándale, es que me siento mal. Me estoy sintiendo como que... ¿Y ahora qué tienes? Me siento mal, nada más. No te vayas. Pasa No, esto. mira. Las últimas 5 veces me quedé y nunca tenías nada. El chantaje, específicamente en la fase de violencia psicológica, implica el uso de amenazas, manipulación emocional y coerción para controlar a la víctima. El chantaje puede abordar aspectos financieros, emocionales o personales de la vida de la persona afectada. También busqué ayuda en las fundaciones de las mujeres y también me decían que no había nada que hacer, que porque los derechos del niño están todavía por arriba de los míos. Entonces que ya no había nada que hacer. También en esa parte así como dije, no es posible. La verdad es que es así de, ¿dónde están las feministas? ¿Dónde están? ¿Dónde está la ayuda? Es un desgaste emocional el que estás esperando una resolución a tu favor, o sea, porque ni siquiera estás pidiendo ya que vuelva a casa, sino que te permitan convivir con él. O sea, y escucha lo que estoy diciendo, que te permitan, cuando es un derecho. O sea, cuando es un derecho de todos, tanto de mi hija como mío y del niño. Porque estás esperando eso, entonces te va minando porque dices, híjoles, ¿cuándo? ¿Cuándo pasará? Vives con el cortisol, con la adrenalina a tope. ¿Por qué? Porque es un ataque psicológico. O sea, tal vez no nos pegó, no nos ha matado, pero lo está haciendo. Es así, es que es esa la parte, así como de a lo mejor no me ves ningún golpe, pero no lo tengo físico, lo tengo por dentro, lo tengo emocional, y mi hija de la misma manera. Hemos sido resilientes a eso. ¿Por qué? Porque ha sido de trabajar en nosotras, buscar ayuda, ser mejores personas, porque todo esto sí nos ha ayudado a ser mejores personas. Pero creo que no tenía que haber sido así, ni tiene que ser así para nadie. Al niño lo ha hecho mentir muchísimo. O sea, realmente a mí lo que me importa o lo que me preocupa es que mi hijo no sea una persona como él cuando ya realmente sea independiente. Que no se convierta en una persona como él. Ha sido muy doloroso. Hay días buenos, hay días malos, muy malos. Porque aparte, cuando comienzas a ver que probablemente se va a hacer justicia, algo hace. Utiliza al niño con alguna declaración o con algún amparo, por ejemplo, en este caso con mi hija. Y comienzas a ver eso y es así, te frustras, te enojas, estás muerta en vida. Porque no sabes hasta cuándo va a acabar, hasta qué edad vas a volver a ver a tu hijo, cuándo vas a poder compartir con él cosas. Es muy doloroso. Siempre buscas hacerlo,
no se habían dado los medios para hacerlo, porque hasta eso, ¿no? Tienes que cuidar la integridad de la persona, tienes que cuidar qué haces, qué dices, porque todo lo que digas también, obviamente en el juicio o eso, pues lo ocupan contra ti, ¿no? Porque hasta eso es así de, eres víctima, pero termina siendo como victimario, ¿no? Si tú buscas cómo romper el silencio. Desafortunadamente los aforos no están tan abiertos para esto. Saben que está, pero nadie quiere verlo, nadie quiere aceptarlo. ¿Por qué decido romper el silencio? Porque no es justo, porque es así de, ¿ya qué más le pueden hacer a una mujer que quitarle a su hijo? ¿Qué más? ¿Qué más te puede doler? En la producción televisiva, el violentómetro es una herramienta valiosa para educar y concienciar al público sobre la violencia de género. Su representación gráfica impactante es un recordatorio constante de la necesidad de prevenir y abordar este problema. La empatía y el entendimiento son las claves para romper el ciclo de la violencia, y el violentómetro es un recurso esencial en este proceso. Silencios rotos.